Buenos días. En el día de hoy vamos a resolver ciertas dudas sobre el tercer taller del primer nivel. En este caso, vamos a resolver todas las inquietudes que se han venido presentando con respecto al tema. Vamos a abrir el taller 3. Aquí ya hemos montado una solución en Excel y adicionalmente estamos soportando también con el video la solución en caso de que tengamos dudas o inquietudes. El primer ejemplo que teníamos consistía simplemente en verificar un tipo ruleta rusa, un sorteo en el cual debía cumplirse dos condiciones. Recuerde que habíamos hablado de las condicionales, en las cuales habíamos empezado a utilizar lo que era la condicional o la función si, acompañado de funciones como o y función y, que simplemente eran conectores lógicos. Recordemos que la función y significa que tenía que cumplir dos, tres o más condiciones. De lo contrario, la afirmación que realizaríamos sería falsa. Por el contrario, o significaba que podía cumplir cualquiera de las alternativas o de las afirmaciones. Por ejemplo, yo voy a la piscina si tengo gorro, o si tengo vestido de baño, o si tengo ganas. En cualquiera de las tres opciones puedo ir. Pero, en caso contrario, yo solamente puedo ir a la piscina si tengo vestido de baño, si tengo gorro de baño y si tengo carnet, por ejemplo. De lo contrario, no me van a dejar ingresar a la piscina. Ese sería un ejemplo específico de las condicionales. Adicionalmente, entonces, en este sorteo habíamos dicho que teníamos un valor y un color. Este valor y este color simplemente nos indicaba si se cumplía el valor ganador con dicho color, simplemente se afirmaba un proceso o se determinaba quién era el ganador. Para ello, ¿qué habíamos indicado? Primero, que si ganaba y sacaba los números era el ganador con el color. Si sacaba solamente un acierto, ya sea número o color, era parcial. De lo contrario, si no sacaba ni número ni color, simplemente perdía. ¿De acuerdo? En este caso, la función que utilizamos para resolver el inconveniente sería una función escalonada, el cual me va dando soluciones parciales. En primer caso, vamos a decir la función si. Vamos a la primera opción, borramos y reescribimos la función. Vamos a decir si este valor es igual a este, que vamos a dejar fijo porque siempre va a ser el mismo para todos, entonces vamos a escribir entre comillas, todo lo que sea palabra siempre tiene que ir entre comillas y decir ganó. De lo contrario, simplemente que nos ponga perdió, también entre comillas. Aquí empezamos la función. ¿Qué pasa? Al definir esa función solamente estamos indicando de que cumpla el valor del número. Falta todavía el valor del color. Recordemos que la función y simplemente es un conector que me obliga a que cumpla las condiciones para el proceso que estamos realizando. En este caso, vamos a encontrar que en la prueba lógica vamos a agregar la función y vamos a indicar que hasta aquí es el primer proceso lógico, punto y coma. El siguiente proceso lógico es que esto sea igual al color, que también vamos a fijar. En caso dado cumplidas esas condiciones, dirá ganó, de lo contrario, dirá perdió. Aquí tenemos que el número ganador es 2 de color negro. Si yo bajo la función, automáticamente me va a decir ganó o ganador, ¿cierto? Entonces ya tenemos mi primera condición, que es una condición compuesta. Lo que quiere decir que verifica el valor y verifica el color. Ya, básicamente en este caso, ya tenemos solución al proceso asignado. ¿De acuerdo? Entonces, ya habíamos dicho que si simplemente ganó, el proceso era que verificara el número y que verificara el color. Si no cumple con esas condiciones, simplemente perdió. Pero habíamos hablado de una condición parcial. Entonces, siempre la primera afirmación que yo haga en la función si tiene que ser exacta. En este caso, dijimos que si cumplía estas dos condiciones, ganó. De lo contrario, vamos a abrir
nuevamente una condicional de pregunta, para este caso sí. Vamos a verificar los colores, entonces ya es que cumpla una u otra condición. En este caso vamos a colocar la función O. Entonces, si este es igual a este, es la primera condición lógica, y la segunda es si este, que es el color, es igual a este color. Recordemos dejar fijadas los valores ganadores para que cuando desplacemos la fórmula no tengamos problema. Entonces, si cumplió con estas condiciones, entonces cierro mi paréntesis de la condición O y sigo con el valor verdadero de la función sí. Si ganó, por lo menos O acertó una de las opciones, entonces parcial. De lo contrario, simplemente perdió. Entonces ya tuvimos una función sí y nuevamente enlazamos con una función sí donde teníamos asignado todo el proceso. Entonces en este caso nos dice, acá ganó, acá tuvo un parcial porque le atinó al color negro, acá perdió, acá parcial porque nuevamente le atinó al color negro. En caso dado de que en la parte de abajo hubiese sido 2, por lo menos nos hubiera dicho parcial. Este sería el ejemplo que habíamos planteado para la resolución del taller que encontramos en la hoja de base de datos. Bueno, la misma función simplemente la definíamos para ver quién ganó y cuánto ganó. Era el mismo proceso, simplemente que en vez de decir ganó o perdió, poníamos los valores. Por ejemplo, voy a copiar esta misma fórmula y la voy a pegar acá. En esta fórmula, en vez de poner ganó, le voy a poner el valor que ganó, que serían los 50.000 pesos. En caso de parcial, el valor que correspondía a parcial que habíamos hablado, de que eran 10.000 pesos. Y perdió, que en este caso sería 0 pesos. La función sería exactamente la misma. Aquí en ganó simplemente nos estaría diciendo quién ganó y la función ganó. En el ejemplo que hemos montado vamos a encontrar de que tenemos paso a paso toda la estructuración realizada la prueba, donde simplemente vamos a ver las fórmulas que se emplearon, para la solución del problema y cada una de las fases que se tuvo para un mejor entendimiento. Si tienen dudas adicionales ya a este proceso, simplemente se comunican o piden disponibilidad. Recuerden que la disponibilidad es muy importante. No podemos pedir disponibilidad para el mismo día, sino que tiene que ser de un día para otro con anticipación para que se pueda generar el proceso de disponibilidad para cada uno de ustedes. En la base de datos entonces vamos a encontrar de que teníamos una información respectiva ya montada en el video que nos decía, vea, según una base de datos de ventas, vamos a tener una bonificación que se le va a dar a un tercero o a un empleado, que va a ser un bono 1, bono 2, total bono, y simplemente identifiquemos quién es el cliente de la factura de venta de la persona. En este caso, el bono 1. En el bono 1 nos dice, si la venta es mayor a 3.000 y es su distribuidor, entonces el bono sería de 100 pesos. De lo contrario, si es mayor a 3.000 y es venta al público, el bono será de 200. Significa que vale más la venta al público que al subdistribuidor. Normalmente los subdistribuidores tienen precios más bajos, por eso las comisiones en este caso son más bajas. Lo primero que hacemos es aplicar una condicional. La primera condicional que vamos a aplicar es la siguiente. Borremos lo que tenemos aquí, vamos a decirle si el valor de la factura o de pago es mayor a 3.000, ya hemos cumplido la primera condición, ¿cierto? Para que cumpla dos condiciones, recuerde que acompañamos con y, diciendo que es que va a cumplir dos condiciones. Primero, que el valor sea mayor a 3.000 y segundo, que este sea que su distribuidor sea igual a su distribuidor.
Si cumple esas dos condiciones, entonces, ¿qué debemos poner? 100 pesos. De lo contrario, por el momento pongamos 0. Debería ser el siguiente análisis, pero pongamos 0 para verificar cómo está haciendo el proceso el sistema. Por ejemplo, aquí es menor a los 3000, pero es su distribuidor. En este caso que vemos acá, tenemos que es mayor y que es su distribuidor. Traigamos la fórmula y veamos que nos debe poner exactamente los 100 pesos. Ahí vimos la comprobación de que nos puso los 100 pesos. Pero ahora, si no cumple la condición, ¿nos debe poner 0? No, debe hacer nuevamente un análisis que nos dice si esto mismo es mayor a 3000. Recuerde que son dos condiciones que tiene que cumplir, entonces lo acompañamos con la función y. Si es mayor a 3000, punto y coma, y esto es igual ¿a qué? Es igual a público. Si cumple esas dos condiciones, entonces mi bonificación será de 2000. De lo contrario, ahí sí, si no cumplió ni la primera condición ni la segunda, sea 0. Ya. Aquí no generó el sistema un error por falta de un paréntesis, pero él lo agregó automáticamente. En caso de que a ustedes les salgan, simplemente agregan el paréntesis adicional. En este caso, ya tengo mi función establecida, en la cual simplemente desplazo hacia abajo para verificar qué valores me trae. Entonces, primer valor es mayor y es público, mi bono tiene que ser de 200. Segundo valor, nuevamente mayor y público, 200. Tercer valor, si aquí encontramos que es mayor y es distribuidor, pónganos 100. Esa era la primera función definida para el bono 1. El mismo proceso se realiza con el bono 2. Dice, se dará un bono 2 de 50 pesos si la venta fue al público o fue servicio. ¿Qué pasa? Tenemos que la venta fue al público y fue servicio. Acá fue a su distribuidor y fue producto, entonces no aplicaría, solamente en caso de que sea público y servicio. Es aquí simplemente la fórmula que vamos a agregar es que vamos a decir que se va a dar un bono de 50 pesos si la venta fue público o fue servicio. O sea, cualquiera de estas dos alternativas, ya sea que aquí diga público o acá servicio, nos aplicarían para el bono. Entonces en este caso vamos a aplicar la función si y vamos a ver que es variable, o sea que vamos a utilizar la función o si este es igual a público, entonces deme 50, que este es igual a público, punto y coma, o este es igual a servicio. Cerramos aquí la función o y el valor primero verdadero sería que nos coloque 50, de lo contrario que nos coloque 0 pesos. Aquí tenemos la función, simplemente desplazamos hacia todo el cuadro y ya él automáticamente nos arroja el resto de la información. En el total bono simplemente vamos a sumar el bono 1 más el bono 2 y tendríamos el total bono. Para la información del cliente vamos a buscar o vamos a utilizar la función que hemos determinado anteriormente llamada buscar V o consulta V según el tipo de Excel que manejemos. Buscar V, recordemos entonces, lo primero que me dice es el valor que voy a buscar. ¿Cómo identifico yo el valor que voy a buscar? Fechas pueden estar repetidas, entonces posiblemente me traiga un valor repetido. Para ello vamos a utilizar la factura, punto y coma, y vamos a decirle que lo busque en la hoja de clientes por facturas. Simplemente seleccionamos de la columna B a la C y le decimos que nos traiga la segunda columna, que es la que trae el nombre. Entonces, punto y coma, columna 2 y 0 para que sea un valor exacto. Él nos trae el nombre, simplemente copiamos y desplazamos hacia abajo. Este es el tercer taller del nivel 1. Por último, nos pide, en este caso, vamos a encontrar una sumatoria relativa a los valores que tenemos o entre rangos de fechas, para los cuales en el video anterior se puso la función a utilizar en la cual decíamos, vean, primero yo voy a sumar
toda la información que sea menor, o perdón, en este caso mayor a la fecha inicial. Estamos diciendo que vamos a sumar de aquí hasta acá, ¿cierto? O hasta el rango que definamos. Y luego le voy a restar la diferencia, que es que si yo le pongo que esta es mi fecha final, se supone que de aquí hasta acá o hasta donde vayamos tendría que restarle para que nos dé solamente este rango. Lo que hacemos es decir, sumar sí. La función sumar sí simplemente está compuesta por el rango donde está mi vector de búsqueda, que es la fecha. Seleccionamos la columna A, le ponemos que sea mayor o igual y utilizamos el vector o la función ampersand o conocida como i, que lo que hace es unir una condición, que en este caso es b1, la fecha inicial, y le damos por consiguiente el rango donde están los valores a sumar que cumplan esa condición, que es este. Luego restamos toda la información con las mismas características, pero en la fecha final, donde no es mayor o igual, sino simplemente mayor, porque ya la fecha igual le estaría contenida dentro del rango de fechas o de información, ¿cierto? Un ejemplo práctico de lo que hace esta función es el siguiente. Yo tengo mis valores 2, 2, 2 y 2. Este es el valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, en los cuales tenemos definido que supongamos que queremos la información que está entre la fecha o el valor 1 y el valor 3. Si yo le digo que me sume todos los valores que sean mayores al valor 1, simplemente nos va a coger de aquí hasta acá. ¿Cuánto sería la sumatoria? 8. Y a partir del valor 3 hacia adelante sería simplemente 2. Al decirle que me sume el valor 1 menos el valor 3 me va a dar como respuesta 6, que es el rango entre 1 y 3. De la misma manera funciona la función sumar sí en este caso para las fechas. ¿De acuerdo? Bueno amigos, esto es todo para este taller que generó muchas dudas y muchas inquietudes. Esperamos que haya sido de grata ayuda. En caso de inquietudes, como les decía, se comunican con nosotros o piden disponibilidad por medio de correo. Feliz día y que disfruten de su fin de semana.